hay algo de lo que estaba acá en el texto que creo que no has leído, ¿no? Y esta escena tan linda en la que Liz hace bailar al público, ¿no? Casi como que estuviera movilizando a las personas que están de alguna manera también sumidas en algún tipo de parálisis, ¿no? Por su estatus, por su situación, así como lo mueve también, ¿no? Claro. Mueve también a todo su círculo, ¿no? Es toda una movilización. Claro, es como claro, por eso yo decía que era como el encuentro de estos dos mundos que están como pero donde el movimiento sí, es el contacto, ¿no? Es el movimiento. Porque él también lleva pues, a Felipe en el carro a toda velocidad, ¿no? O sea, hay toda acción suya de poder devolver el movimiento, ¿no? Un hombre que está paralizado, ¿no? Claro, es como ese mundo aristocrático también está paralizado, ¿no? Sí, no nos paralicemos. También me parece bien interesante esto que está señalando, ¿no? Sobre el rechazo que generó en Estados Unidos la película, porque sí hay un tema con respecto a lo políticamente correcto en Estados Unidos que en Francia no tiene ese lugar, ¿no? Porque en Estados Unidos una revista, por ejemplo, como la Charlie Hebdo, esta que sufrió atentados de musulmanes, es muy criticada, ¿no? La idea que uno pueda criticar abiertamente y mostrar esos aspectos que no son políticamente correctos, ¿no? En Francia hay mucha aceptación, hay casi como una especie de orgullo de esta libertad de expresión y de poder plasmar las cosas tan abiertamente. Y en Estados Unidos hay más bien una idea, ¿no? Que es la que domina, que hay ciertas cosas que no se deben mostrar de esa manera porque son ofensivas, ¿no? Y son muy cuidadosos, ¿no? De no ser ofensivos con respecto a ciertos conflictos sociales, ¿no? Es ofensivo que una persona de raza negra y de una clase social distinta ponga su música frente a estos violines y esta música clásica, ¿no? O sea, es ofensivo que se le atribuye el rol, ¿no? O sea, como que escoger una persona, o sea, es como caricaturizar, ¿no? El rol en ese sentido, ¿no? O sea, los blancos son los que están vinculados a la música culta, ¿no? Y entonces es una estereotipia, ¿no? Y de repente eso es lo que critican en Estados Unidos, que se cae en una estereotipia, pero es lo que se da, digamos, es una película que está basada además en un hecho biográfico, ¿no? O sea, pero interesante ver también, o sea, se complementan, ¿no? O sea, cómo uno disfruta la música clásica y aprende, como bien dijo Lizzy, del arte y todo, y aprende y lo incorpora un poco a lo suyo, ¿no? Y también trata de traer lo suyo, pone su música, se pone a bailar y todos los invita a que todos bailen, que se muevan, que vayan más allá, ¿no? De esta parálisis, de estos límites, y puedan expresar a través del cuerpo, no sé, la alegría, la felicidad, claro, de otra forma, ¿no? Y la película además es profundamente movilizadora para los espectadores, ¿no? O sea, creo que hay una movilización también en ese sentido, ¿no? Ahora, Francia también tiene un problema fuerte con sus poblaciones migrantes, ¿no? Esta película, no sé si es en el mismo año o un poquito antes de estas revueltas en Francia que sí, hubieron varias muertes y se detectó, creo que incluso el estado de emergencia. O sea, hay un problema ahí que creo que la película lo toca, que es esta cuestión de que dos mundos separados que no se tocan tampoco, ¿no? Así es. Y que creo que lo interesante de la película es que ves, o sea, aprovecha en este caso real para dar cuenta de cómo esta relación se va gestando desde dentro, ¿no? O sea, es una mirada, me parece, bueno, además son franceses, tienen más esta tendencia a buscar a ocuparse más de las relaciones, ¿no? De lo íntimo. Y creo que ahí la película lo que hace es, al tocarse los dos, se va empezando a mirar qué es lo que sucede en el vínculo. Y ahí creo que habla también un poco de lo que sucede con estos dos mundos, ¿no? Entra en intimidad justamente del vínculo, ¿no? Para mostrar cómo se va desarrollando justamente ese puente entre ellos. Y me gusta mucho el señalamiento, ¿no? Esta búsqueda que han hecho ustedes en el trabajo, de señalar cómo estos dos hombres tienen algo en común a pesar de todas las aparentes diferencias, ¿no? Y es que ambos en realidad
tienen casi como que generan un tipo de rechazo al contacto, ¿no? Uno de repente por su condición, por su condición cultural, étnica, generan un tipo de hecho ese presidiario, ¿no? Por su familia, incluso se produce ese rechazo hacia él, ¿no? Por su, un loser. así es, ¿no? Y un mal ejemplo, ¿no? Para los hermanos y todas las relaciones con la que la madre lo bota de la casa. Y él, por su condición de vulnerabilidad y de ser una persona que sufre esta discapacidad, ¿no? Este accidente, ¿no? Que también genera un temor a tocarlo, a entrar en contacto con él, ¿no? A ofenderlo de repente. No hay que tratarlo así como con algodones en todo sentido, ¿no? Y ambos se encuentran en el deseo de ser más bien tocados intensamente, ¿no? Y entonces se tocan entre ellos intensamente, ¿no? Hay un contacto muy, muy fuerte, muy íntimo entre ellos. Que no te inspira nada. Hay una sensación de mucha fuerza, de mucha intensidad, de mucho brillo, con esa imagen que estamos viendo, ¿no? En la ayuntamiento que aquí todo circula, pero nadie se encuentra. Acá hay un encuentro más allá de las circunstancias, colores, razas, situaciones, etc. Que no he visto eso. Es insensible. Todos podemos tener vasos conductores de estos sentimientos, hay que encontrarlos y tratar de la vida porque puede, ¿no? Y la película es un viaje, ¿no? De lo aparente, del caso como que la apariencia externa tan separada entre ellos hacia un interior donde sientes que hay una profunda confluencia, ¿no? En esta necesidad, digamos. Empieza en un carro pasando por un túnel y creo que es el escenario, ¿sí? Así es. Yo estaba pensando un poco en términos de la crítica. No, sí me oyen mis amigas. Estaba pensando en términos de la crítica psicoanalítica de cine. O sea, cómo entender la película como que está hecha. Entonces, la entiendo como un discurso. Y en ese discurso se construye de determinadas maneras, se corta de determinadas maneras, se construye el espectador de determinadas maneras, con una intención de crear una intención consciente o inconsciente de crear. Entonces la primera cosa que yo estaba preguntándome es ¿dónde nos coloca a nosotros? Hay películas en las que, por ejemplo, tú en un momento estás como en la cabeza y en los ojos de uno de los personajes o de otro, ¿no? Y en este caso, por lo menos lo que he visto, no me acuerdo la película entera, pero lo que he visto ahora, todo el tiempo nosotros estamos expectando algo que ocurre entre otras dos personas, ¿no? Estamos fuera. Entonces es como que el director nos dice, ustedes contemplen eso, gocen con eso, diviértanse con eso, que es, todos hemos sentido placer a medida que veíamos la película, ¿no? Nos hemos reído bastante, nos ha gustado, gocen con eso. ¿Y qué cosa es lo que el discurso nos quiere decir o no nos quiere decir, pero nosotros estamos haciendo este sentido aquí entre nosotros, ¿no? Es dense cuenta de que la amistad es posible entre dos personas, pero también entre dos pueblos, entre dos razas, entre gente entre dos clases sociales, entre dos culturas. Yo creo que la película es como una especie de discurso a favor de lo que ustedes han dicho. O sea, la xenofobia no tiene mucho sentido, piensen que todo el mundo tiene algo importante que dar, que si uno se encuentra y se permite entrar en contacto, entonces algo bueno va a suceder. Tengo como la sensación de que la película es una especie de manifiesto en contra de la discriminación y a favor de la integración de las personas de diferentes orígenes, razas, etc. ¿Y cómo lo hace? Lo hace poniéndonos, nos pone afuera, nos muestra algo divertido, nos hace sentir
¿sí? Pero tengo la sensación como que todas las otras partes que existen en las relaciones humanas, que son las partes más que para que exista una amistad tiene que estar como definida, ¿no? Yo estaba, cuando escuchaba la conferencia de Campita en la mañana, pensaba en todas mis amigas, en los grupos de amigas que somos, cómo nos queremos, cómo la verdad nunca nos peleamos, nunca competimos, solamente nos queremos, nos apoyamos. Hay una regresión, creo, de todos esos aspectos negativos para que la amistad pueda suceder. Y eso está en la película también. O sea, sí, ¿no? Hay como unas agresiones, pero son como jugadores de tenis. Pero los propios juicios que seguramente tiene cada uno todo esto, como que pasan a un segundo plano para permitir este discurso. ¿Quién fue? No creo que se tendría que plantear esa relación con este tema de la represión, digamos, que es lo que se requiere, ¿no? Para que pueda también generar este campo, esta amistad, este vínculo, ¿no? Si bien hay cosas que se reprimen, hay otras que no se reprimen, que son, por ejemplo, ¿no? Cuando Tris le dice a Philip que haga algo con su hija porque él no va a aguantar que vengan a tratarlo mal, ¿no? O sea, eso no se reprime, eso se habla y de alguna manera se exige, entre comillas, oye, haz algo, ¿no? Entonces creo que ahí es lo que también vemos cómo uno ingresa al mundo del otro, ¿no? Para sacar los mejores aspectos o tratar de ayudar o tratar de fomentar algo que el otro cree que podría mejorar en el otro, ¿no? O sea, ve cómo se trata con la hija, entonces el otro, de alguna manera, al vivir en esa casa y al ser tratado mal por ella, invita a que, oye, haz algo con ella, ¿no? O hago yo o haces tú, a la manera de Driss, ¿no? O sea, esas son sus formas, de donde viene o de lo que está acostumbrado, o de lo que conoce. En general, lo que tiene la realidad es que hay como una idealización, porque todo se presenta de los aspectos más bonitos, más bonitos, para la sociedad un poco tiene un test y no hay que hablar con él. Entonces, está todo transformado así. Y creo que está transformado así por la intención de la sociedad. Claro. ¿No? Eso es lo que... Sí. Yo creo que ambos se escuchan sinceramente, empiezan a hablar sinceramente y decir que nosotros no somos. Hay cierta empatía también dentro de ellos y eso permite que quizás también ambos personajes se admiren el uno del otro, ¿no? Admiren ciertas cosas, no encuentran un refugio, como decía también un refugio intrapsíquico. Yo sé ciertas cosas mías y también las admiro. De 20 cosas que quizás yo quisiera tenerlas, pero que complementan. Entonces, en ese hecho de que ambos tienen cosas que quizás tienen más cultura, me das arte, me puedes mostrar muchas cosas, pero yo también te puedo mostrar diversión. Saco de ese mundo en que tú te estás cerrando, porque tú tienes tus problemas, yo tengo los míos, pero cierto, compartimos también sentimientos, sensaciones. En ese hecho de compartir tanto cosas buenas y cosas malas se forma una buena amistad. Quería decirles que a mí me gustó bastante el trabajo también de la película y sobre todo yo la veo como es un encuentro de dos mundos, ¿no? O sea, dos mundos muy diferentes. Y me puse a pensar ahorita, o sea, si no hubiera surgido esta amistad, de repente el mundo de Philip hubiera seguido estático, ¿no? Y el mundo de Driss. Él sería, o sea, muy violento, ¿no? O sea, son dos mundos completamente diferentes, uno muy violento, uno muy estático, pero cuando forman esa amistad, digamos, sus mundos, por así decirlo, mejoran, ¿no? O sea, es como que se complementaran y se enriquecieran, ¿no? De ese vínculo, de esa amistad. Y me gustó mucho la película, porque también muestra cómo, siendo personas tan diferentes, sí puede surgir un vínculo especial, sin necesidad de ser tan similares. Ahora, yo estaba pensando en lo que plantea Pilar y yo creo que ubica al espectador, siendo esto del discurso, yo estoy de acuerdo con que nosotros nos ubica como espectadores,
Pero sí creo que hay un poco de juego en la película con respecto al espectador, ¿no? Te pone, porque cuando yo la vi por primera vez, al principio me pareció un poco chocante el tratamiento de Idris hacia este pobre parapléjico, ¿no? También me conmovía porque habían algunas cosas de Idris en el encuentro de él con este otro mundo, o sea, lo bota la tía, vive en una especie de proyecto y de repente descubre esta mansión, que dicho sea de paso se puede visitar en Francia, de verdad, esta mansión, y entonces es como, y no lo puede creer, ¿no? O sea, el cuarto que tiene es más grande que todo el departamento donde vive, en fin. Y también juega con ciertos estereotipos, o sea, yo creo que permite que uno se identifique y luego se desidentifique, y creo que ese tratamiento con el espectador sí me parece interesante, o sea, no me parece tan plano, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, yo sospechaba que iba a pasar algo y que en algún momento le iba a saltar y que le iba a robar, como así se robó el huevo que le dio a la tía, o sea, se iba a robar algo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el prejuicio es que, claro, cuidador, pobre, se va a robar. O sea, entonces sí creo que hay algo allí donde empiezan a jugar con los prejuicios, los estereotipos, etcétera, etcétera. Y también después sí creo que el tema de la idealización está allí, ¿no? O sea, no se muestra, digamos, con toda la complejidad, toda esta trama de frustración, de agresión, de rabia, de envidia, ¿no? Salvo uno puede inferir que cuando empieza a bailar y el otro está en una silla de ruedas, obviamente le debe producir una envidia terrible, ¿no? Porque baila además espectacularmente. A todos le produce envidia, pero al que está, ¿no?, paralítico, o sea, pero se muestra como muy grato todo, y claro, ahí yo coincido con que debe haber también un lado así rabioso, pues, y frustrante, ¿no? Reprimido, claro, para sostener esto, ¿no? O suprimido también, más que reprimido, exactamente. O sea, como que él, porque es un hombre más o menos culto, con una apertura, ¿no? Que se da cuenta de esto, ¿no? Y claro, probablemente para sostener no solamente esta amistad, sino cualquiera, uno también tiene que reprimir aspectos, o suprimir, mejor dicho, o tolerar, ¿no?, aspectos negativos del otro, ¿no? Y sublimar, no, y suprimir, o sea, porque tú te das cuenta a veces que uno, no sé, pues uno tiene amigas que son súper conflictivas, ¿no? Y lo sabe. Y uno igual las quiere, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿no? Hasta eso también pasa. O sea. Pero sí creo que hay un cierto juego, y justamente esa idealización era lo que discutían en Estados Unidos, ¿no? Que él no les parecía un caramelito en dulce, que eso no se da, y se traían todas las posibilidades que pasa entre un cuidador, por ejemplo, porque otra cosa interesante que yo pensaba, que no lo he dicho, pero es también todo este vínculo que se genera con los cuidadores, cuando una persona está o anciana o enferma, y el cuidador principal tiene un papel fundamental, ¿no? Y se genera un vínculo muy estrecho, que no necesariamente tiene que ser de amistad, a veces es de necesidad, ¿no? Y a veces también es de control, ¿no?, sádico. Pero en este caso lo interesante es que sí se genera un encuentro, ¿no? Claro, como dice Milagros, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido la amistad? Si hubiera sido solamente una relación de trabajo, ¿no? Probablemente no hubiera habido este enriquecimiento mutuo, o sea, y ahí nomás no se hubiera transformado. Tampoco. No hubiera habido mesa. Tampoco. Seguramente la mayor parte de las veces sucede eso, ¿no es cierto? Que son vínculos Claro, de trabajo, que son contractuales. No dan justamente a una película tan especial como esta, ¿no? A una relación tan especial. Claro, pero la relación ha dado lugar que de alguna manera también lleve una película, ¿no? Por lo especial, que es por lo único, ¿no? La expresión tan registrada, ¿no?
gente que tiene que cuidar a alguien que está enfermo, sobre todo que está anciano. Y muy frecuente, bueno, no sé si no frecuente, pero he visto de todo, casos así, donde el cuidador genera una falsa intimidad. ¿Genera qué? Una falsa intimidad. Falsa intimidad. Así es, así es. Hace como que tuviera Eso. una relación de afecto con la persona persona, ¿no? Y le dice cositas como, ay, se siento así. Y tú te das cuenta que no es cierto. Es parte del trabajo. Mira, pero la persona que recibe eso también se da cuenta y le da cola. Claro. Siente que es una cuestión primitiva. Y a veces la persona se cuida porque está tratando de crear su trabajo. Así es. ¿No? Entonces, hacer como si para seguir teniendo el puesto. Entonces, es verdad, ¿no? O sea, lo que tú decías, relaciones que pueden ser de diferentes, ¿no? Altas, de niños, de generar una dependencia. Así es. Para poder continuar ahí, etcétera. Y sé que en este caso lo que más resalta es la honestidad. Eso es lo que es. Además tenemos que olvidarnos que esto es una película. Nosotros no sabemos si la realidad es Bueno, pero mucho la realidad con la película, pero la película lo que muestra es que sí es posible. claro, ¿no? Es que esa persona que de alguna manera, ¿no? Como aparentemente él no tenía ni siquiera la intención de conseguir el puesto, ¿no? O sea, que te muestra desde el principio que te permite todo en ese sentido ser totalmente honesto con lo que quiere, con lo que no quiere, con lo que le provoca y no le provoca, porque prácticamente, ¿no? A él si no tiene trabajo, igual le van a dar seguramente plata por su... O sea, el hecho de estar buscando trabajo simplemente hace que él pueda recibir la pensión, ¿no? Pasa por la oficina de desempleo. Así es, muestra el papel firmado, ¿no es cierto? Entonces le van a dar una pensión a cambio de eso, y es lo que él pretendía. Entonces todo lo que va surgiendo en realidad es algo que no está dentro de su cálculo, ¿no? No está, Driss, claro. programado, no está planeado en él, ¿no? No está... Que Driss es un fresco. O sea, es digamos, es alguien que le llega altamente todo, no le importa nada, tampoco es un ser ejemplar, digamos. Pero es interesante porque empieza así. Así es. Empieza todo fresco con esa naturalidad que va a que le firmen los papeles, ¿no? La primera parte como que le pone en la mesa, ¿no? Le tira de alguna manera, esto se firma, se zampa en la cola de la gente que está buscando trabajo, va y le pone los papeles, esto la firma, regreso mañana por la firma, y cuando regresa al día siguiente por la firma le dice, el puesto es tuyo. Y el otro le dice, ¿qué puesto? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿quién te ha dicho que quiero trabajar? Claro. Y él no tiene un guión para ese puesto, ¿no? Como a diferencia de lo que Pilar plantea, ¿no? Que hay cuidadores que van ya con un guión, que saben lo que tienen que decir, cómo tienen que hacer para simplemente garantizar su puesto. Pero él no tiene un guión para ese puesto, o sea, él siempre tiene que ser él, ¿no? Y es interesante porque cuando entrevista, ¿no? Le dice, mi guión es tal, yo he trabajado en tal sitio, etcétera, cosa, y Philippe dice, no, o sea, tú no, el que sigue, y escoge al que no tiene guión, al que no tiene ninguna experiencia, no tiene estudios en enfermería o en rehabilitación, a ese lo escoge. ¿No? Es que en ese primer encuentro yo creo que hay algo de Driss que a Philippe lo engancha o lo fascina, que es esta irreverencia, esto que no lo mira como un pobrecito, que no lo trata con conmiseración, con piedad, con nada, y entonces justamente creo que eso es lo que él estaba buscando. Entonces encuentra aquello que él sentía que le faltaba. Y que podría además ser un punto también interesante, ¿no? Porque además de repente este aspecto que tú has señalado en relación con que ambos son personas que no son tocadas, digamos, por otros o rechazadas, quizá en ese aspecto hay un punto de contacto y de identificación importante, ¿no? Porque él probablemente, habiendo sido un hombre tan deportista, su accidente fue en parapente, ¿no? O sea que probablemente era un hombre deportista, probablemente era igual de irreverente, ¿no? Siendo un millonario, claro. O sea, había crecido sin ningún sentimiento de opresión, probablemente sin límite, con mucha libertad, ¿no? Sin límite. Y probablemente en ese sentido hay esta posibilidad de identificación también, ¿no? Con esta manera de ser de Driss, que tiene otro origen, pero que de alguna manera lo conecta con aspectos suyos perdidos, ¿no? Ya hay una pérdida en el imagínate que tienes una accidente y la pierdes violentamente. A los 42 años, además, cuando estás en... Cuando tienes una pérdida de necesidad traumática. Así es. A eso, además, tienes que añadirle al hecho de que ahora ya no querían lástima, compasión. ¿Qué cosa es peor que no poder moverte? Encima te tenga pena. Así es. Dar trabajo al resto.
sentirte una carga, ser una carga. Literalmente, además, porque Me lo tienen que literalmente cargar. hay que cargarlo, ¿no? Entonces, Horrible. dijo que lo puede cargar porque tiene la fuerza física y que no le tiene ninguna pena. Ujú. Y creo que eso es lo que me enganchó. Y le dice, cuando conversa con su amigo, ¿no? Y el amigo le dice, oye, ¿quién está en tu casa? Que no sé qué. Y le dice, ¿no? Lo has hecho por pena. Eso es lo que no me tiene pena. Eso es lo que a mí más me... No, él dice, él no tiene ninguna compasión. No tiene ninguna compasión. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Claro, ¿no? Y es interesante porque hasta en su ignorancia él no entiende, ¿no? Qué es lo que le pasa, ¿no? A Philippe. Entonces no entiende ni siquiera la enfermedad, o sea, qué cosa es lo que le pasa, por qué no puede moverse, ¿no? Y no le cree, casi por momentos pareciera ser que no le cree o que no entiende sus necesidades. Y claro, eso hace que él se sienta mirado de una manera, no como un enfermo, ¿no? Sino, de una manera diferente, ¿no? Pero bueno, creo que si alguien quiere decir algo más, porque ya estamos ya a la una. Bueno, podemos... ¿Permanecer? Sí. ¿Sí? Bueno, podemos dar mesa. Muchas gracias. Gracias. por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a las expositoras.